Hola, ya vamos con la clase número 6. Me gustaría mucho hacer esto en persona, pero me los voy a imaginar que están por ahí. Eh, Vamos ahora a continuar con la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Eh, Antes de continuar, me gustaría recalcar que existen ejercicios en sus guías que tratan de estos temas. Ahora, en estas dos clases estaríamos viendo lo que es el equivalente a toda la guía número 3, que es básicamente la historia del siglo XX. Parece que fuera mucho, pero en realidad no es tanto. Si se sientan 20 minutos a leer, no se van a dar ni cuenta y van a avanzar 30, 40 páginas. Y lo más importante es que en las mismas guías van a encontrar ejercicios para poder realizar en torno a los mismos contenidos, además de el material que yo les voy a enviar, que es un PowerPoint correspondiente a los contenidos de esta clase, y además de una guía con preguntas de alternativas que son obtenidas de los mismos exámenes que se han hecho en años anteriores. Y no olviden que por lo general se ha visto que las preguntas se van repitiendo. Otra cosa importante a considerar son las tareas evaluadas. ¿Qué quiere decir esto? Que los contenidos del segundo ciclo abarcan casi exactamente los mismos contenidos que se abarcan en la educación general, en regular. Pero eso significa que lo mismo que ve un estudiante en 2 años, yendo a clase de historia 2 veces a la semana, ustedes lo tendrían que ver en 10 clases en total. Eso es una enormidad. Entonces, lo importante es que se concentren en las tareas evaluadas, que es la selección de todos esos contenidos, que es lo que más se va a evaluar. Eso también se lo puedo enviar a través de WhatsApp. Ahora vamos a continuar, vamos con la Segunda Guerra Mundial. Ya, Segunda Guerra Mundial. Que comienza en 1939 y finaliza en 1945. Vamos a ver cuáles son las causas de esta Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, lo que habíamos mencionado la vez anterior es el Tratado de Versalles. Este Tratado de Versalles contribuye a generar inestabilidad política en el periodo de entreguerras y es una de las principales causas que generan la Segunda Guerra Mundial, porque los países vencidos tratan de cobrar venganza respecto a lo que se estipula en este tratado. Por otro lado, lo mismo que en la Primera Guerra Mundial, es como una repetición. Se forman un sistema de alianzas con dos bandos enfrentados. En primer lugar tenemos el bando de los aliados, que es como lo mismo que la Triple Entente de la Primera Guerra Mundial, pero esta vez incluye a Francia, a Inglaterra y ahí nomás, por ahora. Y por el otro lado tenemos, ya no son los imperios centrales, ahora se llaman el eje. Y el eje está compuesto por Italia, gobernado por el líder fascista Benito Mussolini, Alemania, dirigida por Hitler, y finalmente a Japón. El eje también se conoció como eje Roma, Berlín, Tokio, por las capitales de los países que lo componen. Bueno, si quisiera ver en detalle el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial me extendería mucho. Lo que sí puedo mencionar ahora es que durante la misma guerra al bando aliado se une Estados Unidos en 1941, luego del ataque a Pearl Harbor contra de Japón. Y por otro lado, al bando de los aliados se une la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fue invadida por Alemania en 1940. Ahora, lo curioso de esto es que antes del inicio de la guerra, Alemania y la Unión Soviética, que son países de ideologías supuestamente opuestas, o sea, eran nazis y socialistas, supuestamente deberían ser enemigos. Bueno, antes de la Primera Guerra Mundial habían firmado un pacto de no agresión. ¿Eso qué significa? Que ellos se pusieron de acuerdo para que Alemania
pudiera atacar libremente hacia el lado de Francia y Rusia no se iba a meter en la guerra. Ellos pactaron con los nazis. Y solo porque el líder de Alemania, Hitler, decidió invadir Rusia, Rusia se metió en la guerra. Pero en realidad ellos no eran enemigos, en primer lugar. Bueno, la Segunda Guerra Mundial tiene un desarrollo muy similar a la Primera Guerra Mundial. Primero Alemania invade Francia, esta vez con mucho más éxito que la vez anterior, en algo similar a lo que fue la Guerra de los Movimientos. Logran avanzar sobre Francia y ahí es donde cometen el error de atacar a Rusia. Empiezan a tener los mismos frente oriental y occidental que tuvieron la Primera Guerra Mundial, se van desgastando, ingresa a Estados Unidos a apoyar al bando de los aliados y nuevamente inclina la balanza en contra de los alemanes, que esta vez son derrotados por segunda vez y definitiva vez. Bueno, los nazis todos arrancan, termina la Segunda Guerra Mundial, pero esta vez, en vez de firmarse el Tratado de Versalles, para no cometerse el mismo error, se recurre a otra medida, que es la creación de la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas. Y la ONU tenía el propósito de evitar que se vuelva a generar un nuevo conflicto mundial, como el que ya había sucedido. O sea, después de que se repitió la experiencia de la Primera Guerra Mundial, ya era como necesario crear una institución que haga algo al respecto. Y junto con la creación de la ONU se dicta la Declaración de los Derechos Humanos, que son los derechos humanos son normas que todos los estados están obligados a respetar respecto a las personas. Son derechos que se les reconocen a todos los seres humanos del mundo, sin importar méritos ni condiciones de ningún tipo. Ahora, otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial es que el mundo queda dividido en dos esferas de influencia. En primer lugar, tenemos la esfera de Estados Unidos y en segundo lugar, la esfera de la Unión Soviética. Los países de Europa ya están súper devastados, más que en la Primera Guerra Mundial. De hecho, en la Primera Guerra Mundial murieron 17 millones de personas, en la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas. O sea, fue mucho más terrible. Y en este caso, en el lado occidental, Estados Unidos se queda con el predominio, pero en el lado oriental, la Unión Soviética logra avanzar sobre territorio de Europa y logra ejercer grados de control muy fuertes, sobre todo el lado que ellos fueron avanzando durante la guerra. Esto es Polonia, Alemania, todo el bloque oriental del continente. Y este nuevo orden del mundo, que se caracteriza por esta disputa de estas dos grandes potencias, es lo que va a marcar todo el resto del siglo XX. Ahora, bueno, además de este nuevo reordenamiento del poder mundial, lo mismo que sucedió en la Primera Guerra, las mujeres se incorporan con mayor fuerza al mundo laboral como reemplazo de los hombres. Y hay cambios en el mapa del mundo, o sea, hay territorios que pasan de un país a otro, hay países que logran su independencia, hay bastantes cambios en la geografía política del mundo. Ahora lo que me interesa es pasar al tema siguiente, y poniendo atención a esta nueva división del poder mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, vamos a referirnos a la Guerra Fría. La Guerra Fría, que comienza inmediatamente después de que termina la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos empiezan a asegurarse el predominio sobre los países que habían como alcanzado a meter dentro de su esfera de influencia. Y esta Guerra Fría dura hasta el año 1990, cuando
se junta la caída del muro de Berlín con la desintegración de la Unión Soviética. Bueno, como estuve revisando las tareas evaluadas, o sea, los temas que se evaluaron en la prueba del año 2019, se prioriza la comprensión de la Guerra Fría, pero desde el ámbito de América Latina. O sea, cómo la Guerra Fría afectó a América Latina. En primer lugar, mencionar que la Guerra Fría consistió en que el planeta entero se dividió entre la esfera de influencia estadounidense en el occidente y la esfera soviética en el oriente. Y como podríamos ver en un mapa, nuestro continente entero, América, incluyendo Estados Unidos y América Latina, formamos parte del lado occidental. Y Estados Unidos se aseguró el predominio sobre América Latina a través de distintos medios. Apenas comenzada la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1945 y 1960, Estados Unidos desarrolla una política hacia América Latina tendiente a meternos a la fuerza a su esfera de influencia y obligarnos a ser como aliados de ellos. Lo primero que hacen los estadounidenses respecto a América Latina es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. ¿Qué dice este tratado? Que todos los países del continente americano, esto incluye tanto Estados Unidos como América del Sur, están obligados a ir en ayuda de un país de América que se ha invadido. Por ejemplo, si una potencia exterior al continente invade, no sé, México, este tratado obligaba a que todos los demás países del continente americano vayan en ayuda de México. ¿Cuál era el propósito? Era generar un área de seguridad que abarque el continente entero y así Estados Unidos protegerse y no tener que enfrentar una guerra en su propio territorio. Nos estaban utilizando como una especie de escudo. Me explico mejor, miren. Sería más complejo para una potencia de otro continente exterior a América invadir a cualquier punto de nuestro continente si sabe que al hacerlo tendría que vérselas con el continente entero. Entonces Estados Unidos de esta forma se aseguraba como un poco más de control sobre lo que sucedía en el continente y se daba a sí mismo el derecho de intervenir en cualquier conflicto que existiera. De esta forma evitar que una potencia exterior, entre comillas la Unión Soviética, pudiera ejercer influencia sobre nuestro lado del mundo. Bueno, por otro lado teníamos el Pacto de Bogotá, que se firma en 1948, o sea, muy poco después de que termina la Segunda Guerra Mundial. Y el Pacto de Bogotá dice que ningún país de América puede entrar en guerra con otro país de América. Todos tienen que resolverse de forma pacífica. ¿Qué significa esto? No es que Estados Unidos no quisiera que hubiesen guerra, porque la economía de Estados Unidos depende de la guerra. Lo que ellos querían era que al evitar que existieran guerras internas en el continente americano, se dificultaba mucho más la posibilidad de potencias extranjeras de intervenir dentro del continente, apoyando a uno de los dos bandos. Entonces, no sé, pues si existía, no sé, un conflicto entre Paraguay y Brasil, los estadounidenses querían asegurarse de que no se generara un conflicto bélico, de tal forma que, por ejemplo, los rusos no se metan a apoyar a los paraguayos y de esta forma influenciar a nuestro continente. Y bueno, además en este mismo periodo, en el año 1949, se firma la Ley de Protección de la Democracia, permanente de la democracia, que se le reconoce con el nombre de la Ley Maldita. La Ley Maldita es súper directa. Consistía en hacer que todos los partidos de izquierda, o todo el partido comunista que existieran en países de América, por ejemplo en Chile, fueran vueltos ilegales. Y a los integrantes de los partidos comunistas de nuestro continente se les llevó a campos de concentración. O sea, lo mismo que hicieron los nazis con los judíos en Europa, los gringos lo hicieron con los
militantes comunistas en los países de América Latina. Y acá en Chile existieron varios campos de detención de militantes comunistas, y uno de esos es el campo de concentración de Pisagua, que fue dirigido por Augusto Pinochet, el que después fuera dictador de Chile. Todo esto patrocinado por Estados Unidos, y claramente con la intención de impedir que existiera cualquier intervención soviética en el área de control estadounidense, básicamente América Latina. Bueno, ¿por qué termina todo esto en 1960? En 1960 ocurre un acontecimiento que va a marcar la historia del continente latinoamericano, es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana consistió en un grupo de guerrilleros que expulsa del poder a un dictador que estaba en la isla de Cuba, que era favorable a Estados Unidos. Y estos guerrilleros generan un gobierno muy cercano a la Unión Soviética, o sea, de carácter socialista. Ahora, esta Revolución Cubana lo que hizo fue abrir un flanco dentro del mismo continente americano, que le permitió a los soviéticos ejercer influencia muy cerca de Estados Unidos. De hecho, Cuba está al lado de Estados Unidos, o sea, a unos 100 kilómetros de distancia. Y esto generó mucha alarma entre los estadounidenses, porque ellos empezaron a sentir miedo. O sea, los rusos se están metiendo en nuestro continente a través de Cuba. Entonces, desde 1960 en adelante, van a cambiar su política respecto a América Latina, y además de estas medidas, van a tratar de recurrir a otras tácticas para impedir que los países de América se alinearan con la Unión Soviética. La primera de ellas es, como en esta lógica de la zanahoria y el garrote, primero ofrecieron la zanahoria a través de algo que se denominó la Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso. ¿Y en qué consistía esta Alianza para el Progreso? Que Estados Unidos, como tenía mucho capital económico, mucho dinero y mucha producción, y América Latina era en esa época incluso más pobre de lo que es hoy en día, Estados Unidos empezó a mandar ayuda económica a los países subdesarrollados de nuestro continente. Empezó a construir hospitales. Por ejemplo, en 1961 recién había ocurrido el gran terremoto del 60 en Chile. Entonces los estadounidenses llegaron con sus helicópteros, empezaron a construir hospitales de campaña, le donaban microscopios a las escuelas, traían comida, hacían ayuda de técnica, traían materiales, toda esta clase de ayuda, pero era una ayuda condicionada. ¿Por qué? Porque Estados Unidos apoyaba económicamente a los países de América Latina, pero con el interés de por medio de que estos países de América Latina no se vuelvan al socialismo, no sean otra Cuba. Esa era como su principal preocupación. Entonces, por la buena onda, generan esta Alianza para el Progreso. ¿Qué sucede después? Que en 1970, en Chile, es electo el presidente Salvador Allende. ¿Cuál es la particularidad de esta elección? Es que siempre las formas de gobierno socialistas habían llegado al poder en el mundo a través de la revolución, por ejemplo en Cuba o en la Unión Soviética, o de formas como violentas. Pero en el caso de Chile, Salvador Allende llegó al poder en una votación, en una elección democrática, y era la primera vez en el mundo que eso sucedía. Entonces Estados Unidos dijo, esta táctica de la buena onda, de la Alianza para el Progreso, nos sirve. Tenemos que ser más directos y más frontales y pasar directamente a intervenir de forma violenta en el continente para impedir que la esfera de influencia soviética se nos acerque más. Entonces, lo que ellos hacen es implementar entre el año 1973, 1990, en algunos países comienzan antes, una serie de dictaduras militares. No solamente en Chile, sino que instalan una dictadura en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay. Lo que hacen es impedir por la fuerza
que cualquiera de estos países dirigidos por dictadores militares llegue a generar un apoyo hacia la Unión Soviética. Entonces lo que hacen estos dictadores es eliminar a la disidencia política, a las personas que piensan diferente, y asegurar el control de Estados Unidos sobre nuestro territorio. Y eso se prolonga hasta el año 1990, que es cuando finaliza la Guerra Fría. Entonces aquí tenemos la zanahoria y aquí tenemos el garrote. Y bueno, esa es una forma resumida de comprender los efectos de la Guerra Fría en el continente latinoamericano. Primero se aseguran nuestro apoyo a través de tratados y leyes. Luego viene la Revolución Cubana, reaccionan con la Alianza para el Progreso, no les resulta, entonces recurren a las dictaduras militares. Bueno, eso es por ahora. Muchas gracias. Voy a enviar un PowerPoint con esto mismo. Espero que el video les sirva y una guía con preguntas para resolver. Muchas gracias.